La serie se llama La vida de fe, pero hoy día vamos a hablar de exactitud en la fe. Y por eso quiero pedirle a ustedes que haya mucha atención. Voy a tratar de ser no muy extenso, pero quiero comenzar con un texto que acaba de escribir un pastor amigo, Oscar Céspedes, por quien hemos estado orando por él y su familia. Y este pastor amigo tenía a su esposa con cáncer. Durante 2 años pelearon con el cáncer y hace unos días ellos habían hecho un beneficio para juntar recursos para combatir la enfermedad y todo lo que esto conlleva una enfermedad tan grave. Y un día a las 5 de la mañana les robaron, se metieron unos delincuentes con pistola en mano, les robaron todo lo que tenían, le robaron su computador y todos los artículos de trabajo y muchas otras cosas más. Y obviamente todo lo recaudado en esta ayuda. Y eso fue una semana, y esta semana su esposa partió a presencia del Señor, una mujer que inspiró fe, que se mantuvo siempre caminando en fe durante el tiempo de la aflicción, de la enfermedad. Y esto pasó el día sábado, él tuvo que sepultar a su esposa, murió su esposa, y el día domingo muere su padre por COVID, diagnóstico COVID. Y es muy fuerte porque cuando uno leía lo que él nos compartía en sus redes sociales, decía: hace 2 horas estuve en el cementerio dejando a mi esposa y ahora estoy dejando a mi padre. Amados, si la vida de fe fuera que todo lo que pidiéramos en nuestra voluntad se hiciera, aquí tenemos a alguien a quien Dios le falló. Pero mire lo que escribe mi amado hermano, a quien honro, por quien oro, por quien hemos orado como congregación. Esto nos escribe: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera el que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Amados, este pastor sepultó a su esposa y a su padre el día domingo. Hace una semana le habían robado todo lo recaudado para ayudar e ir a cubrir sus gastos de hospitalización, de todo lo que significa un enfermo de cáncer. Y este hombre, pudiéramos decir que la fe no le bastó. Hoy día podríamos ocupar los ejemplos y decir: ¿y dónde está la fe? Es que, amados, cuando tú tienes una incorrecta interpretación de la fe, estarás esperando cosas que Dios no se comprometió. Lo que sí puedo ver en él, que está firme en la fe, que a pesar de la dificultad, que a pesar de lo que está viviendo, ha permanecido en la fe. Porque la fe ha de ser probada. Lamentablemente todas estas cosas no nos dijeron, y por eso yo hoy me veo en la obligación, por el Espíritu, de compartir un mensaje un mensaje más exacto de la fe. Así que quiero pedirle que abramos la escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre la iglesia de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis.
el apóstol está enviando una carta a una iglesia, a un grupo de cristianos en medio de las adversidades más grandes, de las persecuciones. Y llega al punto de decir, nos gloriamos, nos gozamos, nos sentimos orgullosos de cómo ustedes siguen permaneciendo en la fe a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que están viviendo, nos sentimos orgullosos de verles a usted permanecer en la fe. Qué poderoso es ver a los hijos de Dios permanecer en la fe, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, es más, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Pero para que estos hombres y estas mujeres permanezcan en la fe en medio de tanta dificultad, es porque entendieron lo que significa fe. Y es por eso que por el Espíritu estamos siendo empujados, estamos siendo conducidos, estamos siendo llevados a un entendimiento mayor de lo que es vivir por fe. Mire lo que dice Hebreos 10:38 antes. Esta es la antesala de la definición de fe. Antes está diciendo, pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Amados, el justo, a quien se está refiriendo la Escritura, es revelado en Hebreos 11, pero no voy a ir tan rápido. He decidido ir un poco más lento y un poco más exacto. Mi justo vivirá por fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Verso 39. Pero nosotros, quisiera hablar a todos los que dicen tener fe, a todos los que han hecho declaraciones de fe. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros, los que tenemos fe, no somos de los que volvemos atrás, sino de los que permanecemos, sino de los que vamos avanzando, sino somos diferentes. Tenemos un linaje diferente, tenemos un ADN diferente, tenemos una sustancia diferente operando en nosotros. ¿Quiénes? Los que han sido justificados, los hombres y mujeres de fe. Pero cuando hablamos de fe, nace una necesidad urgente, algo muy necesario hoy para hablar estos temas tan eternos, es que tengamos un entendimiento correcto. Mire, tenemos mucho entendimiento temporal y terrenal de lo que es fe, pero poco entendimiento de lo eterno y espiritual de la fe. Entonces, hoy se nos hace necesario despojarnos de tanto entendimiento terrenal y temporal, porque eso ha fabricado en nuestra mente algo que no es real. Entonces, cuando hablamos de fe, pensábamos en que eran cosas que nosotros podíamos generar. Pensábamos que era una fuerza que nos hacía alcanzar. Amado, la fe trasciende mis intereses personales. Y yo le hablo a todos aquellos que en esta hora, por favor, que a todos aquellos que en esta hora dicen, tengo fe, por tanto Dios lo va a hacer. Amado, Dios no hace las cosas porque yo tengo fe en algo que quiero y como yo lo quiero. La fe me permite entender que Dios lo hizo a su manera. Eso es fe. Les hablaba recién de mi hermano diciendo, hay que permanecer en las diferentes pruebas porque nuestra fe debe ser probada. Amado, si un hombre no tuviera esa fe y esa convicción, saldría corriendo y volvería atrás. Amado, los hombres de fe, los que tenemos este entendimiento, permanecemos más allá de nosotros mismos. Si tú has sido ministrado por la fe, si tú dices tener fe, si tú dices tener un entendimiento de esta fe, te lo declaro en esta hora, eres diferente. No vuelves atrás, no vuelves atrás.
Estamos tan enseñados por este mundo que la palabra más correcta sería adiestrado. Porque cuando hablamos de temas espirituales nos parece locura. Por eso debemos despojarnos del prejuicio. Mire, hay tanto prejuicio acerca de la fe. Y quiero decirle algo con mucho respeto. También los evangelistas nos prometieron cosas que no eran reales. Muchos evangelistas y televangelistas nos prometieron cosas que Dios no había prometido. Hacíamos campañas donde ven a una campaña de sanidad y milagro y sanaban 10. ¿Por qué no sanaba el 100%? Sanaba solo el 10%. Nunca se preguntó eso. Nunca volvió a su casa traumado o frustrado porque con usted no fue el milagro. Por eso les digo que a veces nosotros hemos generado una expectativa, una mala expectativa en la gente, anunciando un evangelio que no es verdadero. Siempre tenemos que anunciar la soberanía del Señor. Él hace como quiere. Él es un Padre amoroso, un Padre que nos ama, pero no está obligado este Padre a complacer todos mis caprichos y todo lo que yo quiero, y no tiene ninguna obligación a hacer las cosas a mi manera. Al contrario, el que está comprometido a sujetarse a este gobierno y a esta voluntad soy yo. Es usted. Entonces, despojémonos de los malos entendidos, salgamos de las estructuras que teníamos para definir la fe. Definíamos la fe y lo vamos a recibir. Clama, hermano, clama y vas a recibirlo. Confía y vas a recibirlo. Cree y vas a recibirlo. Amado, todo eso tiene una condición y lo trataremos de ver durante este tiempo. Tiene una condición ese recibir. No es que reciba porque yo pedí. Ese recibir está conectado con algo más eterno que es el propósito de Dios. Debemos salir de la estructura que nos dijeron que necesitábamos fe solo para recibir beneficios personales. La fe nunca ha sido para recibir beneficios personales, amado. La fe nos hace participar y colaborar en el propósito eterno de Dios. La fe me hace aceptar la voluntad de Dios, aunque yo no la entienda. La fe me permite permanecer a pesar de las debilidades en las cuales estoy en proceso. Por eso salimos de las definiciones y nos enfocamos en la sustancia, en la esencia, en la persona. ¿Por qué necesitamos salir de las malas interpretaciones, de los malos entendidos? Porque para vivir por fe se requiere exactitud. Debemos ser exactos. Quisiera oírles a ustedes decirme: pastor, estamos orando por el alumbramiento de nuestro entendimiento. Amados, si esta es una oración día y noche, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Yo necesito, mi vida requiere un entendimiento espiritual de la fe. Requiere un entendimiento de las cosas espirituales. Mucha información terrenal. Tenemos malos entendidos basados en pensamientos de hombre. Y esto quiero que lo entienda. Muchos malos entendidos basados en pensamientos de hombre. Hay mucho liderazgo que ha llevado a la iglesia, a las congregaciones a error. Pacta por tu familia, trae un dinero por tu familia, echa dinero en este sobre, y ahí iban aquellos que no le había sido alumbrado la fe. ¿Y sabes qué pasaba? Los que no había sido alumbrado el entendimiento, ¿sabes lo que pasaba? Que te despojabas de todo, menos de lo que Dios te estaba pidiendo despojarte. Despojémonos de esas estructuras de manipulación por las cuales nos hablaron de fe. Amados, permanecer en la fe será estar firme en Cristo aún en tu día más oscuro. Aquellos que permanecen en la fe son los que no vuelven atrás, no vuelven atrás. Vuelvo a repetir, no vuelven atrás. No sacas nada con decir que tienes fe para recibir algo en lo cual estás interesado. Será necesario también confirmar tu fe cuando te halles en diferentes pruebas. Amado, fe. No quiero saltarme esto. Me entristece
como pastor, como ministro de la palabra, me entristece que hoy día se postean más pensamientos de hombres con la imagen del hombre que la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que hoy día, con lamento lo digo, tenemos que hoy día estar más atentos a lo que un influencer está soltando a través de una imagen con su rostro atrás, que a la misma palabra de Dios. Algo malo está pasando. Algo malo. En algún momento nos desviamos. Amado, ¿quieres crecer en la fe? Tendrás que escudriñar la palabra de Dios. Tendrás que leer la Escritura y pedir revelación de cada texto. No se crece en fe viendo al predicador de turno, por favor. No se crece en fe posteando y llenando todas tus redes sociales de versos que compartió Juanito, Luchito. Se crece en fe por causa la palabra está ministrando tu vida. Te están nutriendo de la sustancia y esencia que es la palabra, Cristo mismo. Y eso genera crecimiento en la fe. Genera expectativa de vida. Fe es mucho más que creer en algo bueno que voy a recibir. Fe es mucho más que el anhelo que tengo. ¿Sabe? Hay muchos allá afuera que creen en cualquier cosa. Y cuando me refiero allá afuera, me refiero al mundo, a aquellos que no están en la fe. Le creen en cualquier cosa. ¿Me puede creer que en Chile tenemos un santo que se llama San Expedito? O sea, este San Expedito, como bien lo dice, hace que las cosas resulten más rápido. Hace que tu petición llegue más rápido. Amados míos, por favor. Si nosotros creemos que Dios es un San Expedito para nosotros, es que no hemos entendido la fe. Es que no hemos entendido la vida de fe y no sabemos cómo vivir por fe. La vida de fe trasciende circunstancias. La vida de fe trasciende persecución. La vida de fe trasciende mi estabilidad, incluso física. Trasciende. La vida de fe es mucho más que declaraciones positivas. La vida de fe es mucho más que declarar positivo. La vida de fe es tener la convicción interna. Por tanto, mi boca habla, porque mi boca puede hablar cosas y repetir versos que mi interior no cree ni vive, ni está convicto de ello. Por eso la vida de fe es mucho más allá. Fe es llegar a entender lo que estoy creyendo. Por eso Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos, por la fe podemos ver que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, y el universo constituido por la palabra de Dios. Amados, para entender eso se necesita fe. Para entender ese nivel, ese misterio, se requiere fe. La fe nos permite entender y saber en quién estoy creyendo, quién he depositado mi esperanza y mi confianza. Logro entender por medio de la fe. Logro entender por qué estoy vivo por medio de la fe. Amados, vivir por fe no es solamente vivir y respirar y pedirle a Dios que conceda mis peticiones. Cuando tú vives por fe, tu vida se funde con Él y ahora no se sabe dónde comienzas tú ni dónde comienza Él. Son uno, dice un cántico, son uno, son una expresión. Entonces ya no vives para trabajar solamente, ya no vives para tener una familia, ya no vives frustrado porque no llega el príncipe azul. Vives enfocado en lo que el Señor dijo de tu vida. Por tanto, ahora vives por fe.
algunos ministros han llamado a decir que viven por fe porque dejaron de trabajar. Amado mío, vivir por fe no es dejar de trabajar. Vivir por fe es haber recibido una palabra de Dios que te dijo: ahora te quiero aquí, por tanto en esto enfócate. Vivir por fe es vivir enfocado en lo eterno. La verdadera fe no está centrada en mis necesidades. La verdadera fe no está centrada en mis necesidades. Por eso quiero decirte que aquellos que dicen tener fe no es suficiente. Hay que obedecer esa fe. Hay que obedecer la fe. Por eso vuelvo a centrarme en esto. La fe, la verdadera fe no está centrada en mis necesidades, porque la verdadera fe comienza y se perfecciona en una persona. La verdadera fe comienza en Cristo y termina en Cristo, es perfeccionada en Cristo. Esta fe es desarrollada en Cristo. No puede vivir alguien de fe fuera de Cristo, no se puede. Por eso el justo vive por fe, porque vive confirmado en la fe del Hijo de Dios y no en los esfuerzos personales y no en lo que anda buscando. Amado, nosotros cometimos el error de buscar a Dios para que nos solucionara la vida. Seamos honestos. Muchos de nosotros vinimos a Dios buscando que nos solucionara la vida. Amados, vivir por fe es ajustarnos a su palabra, es obedecer sus mandamientos y es andar como Él anduvo. Ahí un hombre de fe, una mujer de fe. Quien comienza a andar en esta vida, quien comienza y se permite perfeccionar por esta vida que es Cristo, esta fe, esta vida es la que vence al mundo. ¿Qué fe vence al mundo? ¿Mi forma de creer? No, amados, si allá afuera creen en cualquier cosa. Le dije, creen en San Expedito, creen en los santos, creen en la ruda, creen en la cinta roja, no pasan por escalera, el gato negro, la sal en los hombros, amado, el gato que llama la suerte. Hay una cantidad de cosas en las que se cree allá afuera, que usted cree que por creer, perdone la expresión, que por creer estamos listos. Amado, los demonios creen y tiemblan al Señor, pero no obedecen, no caminan en lo que creen. Por eso yo hoy día le digo, la vida de fe es caminar, es permanecer, es perfeccionarse, es manifestar. ¿A quién? Al autor y consumador de la fe, a Cristo. La vida de fe se inicia en Él, pero también debo permanecer en su camino. Por eso el apóstol decía, no somos de los que volvemos atrás. No es solo un arranque. Entré a esta vida de fe, a este camino de fe. Amados, debemos permanecer y permitirnos y permitir que la voluntad del Padre nos perfeccione. Por eso avanzo diciendo que vivir por fe está por encima de circunstancias. Permiso. Dudé dónde lo dejaba. La vida de fe está por encima de las circunstancias. La vida de fe está por encima de lo que veo. La vida de fe está por encima de lo que anhelo. La vida de fe está por encima de lo que yo quiero. Por eso te estoy diciendo, pedirle al Señor con fe para cosas que solamente yo anhelo es sacar a Dios de esta operación. Dame conforme tú quieres. Hace unas semanas les compartía de cuando tuvimos que entregarle a Dios nuestra hija en medio de un hospital. Dijimos, Señor, nosotros la queremos aquí, pero haz tu voluntad. Y eso nos trajo paz, se hizo la voluntad de Dios. Amado, yo no sé cuál es tu clamor hoy, yo no sé cuál es tu aflicción hoy. Sabemos, puedes presentar tu corazón, puedes presentar tu anhelo, pero siempre orar con fe que se haga conforme a su voluntad. Y si es su voluntad, sanará, levantará, restaurará, prosperará, hará milagros. Sí, porque los milagros son por causa de creer. ¿Cuál creer? Creer lo que Él ve, actuar desde lo que Él quiere hacer, no desde lo que yo quiero.
Por eso le digo, acercarnos al Señor en búsqueda de Él, con intereses ocultos, pareciera que Él no los ve, pero Él examina el corazón del hombre. Quiero solo dejar plantado esta plataforma, porque avanzaremos durante las próximas semanas en esto. Por eso hoy día hablé de una fe más exacta, y también quiero ser exacto en los tiempos. Quiero que juntos seamos introducidos por la misma palabra de Dios a una profundidad mayor de fe. Amén. Ahí en su casa, ruego que estos 2, 3, 5 minutos que nos quedan sean de mucha profundidad en la palabra de Dios. No en mi pensamiento, no en lo que a Miguel Sanzana se le reveló ni lo que estudió. Vamos por la palabra y que la palabra nos instruya y que la palabra nos ministre. ¿Le parece? Volvamos a la palabra y que la palabra dirija en profundidad lo que nos quiere decir. Hechos 6:7 dice que la fe se obedece. La fe se obedece. Solo daré un par de versos hoy, algunas directrices. La fe se obedece y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amados, la fe se obedece. No es solo para creer cosas y pedir cosas para mí. La fe se obedece. Hechos 14:22 dice que en la fe se permanece. ¿Cómo si era para pedir la fe? No, la fe es para permanecer. Hechos 15:9 dice que la fe purifica nuestros corazones. Amado, la fe purifica nuestros corazones. Hoy, si yo pensé que era solo para pedir cosas, la fe acciona en nosotros. La fe purifica nuestros corazones. Hechos 16:5. Somos confirmados en la fe. Mire, quiero citar algunas cosas. Entonces, según Hechos 6:7, la fe se obedece. Sí, pero también se puede desobedecer la fe. Sí. Según Hechos 14:22, se debe permanecer en la fe. Amén. Pero también se puede apartarse de la fe. Sí. Según Hechos 15, dice que la fe purifica nuestros corazones. Sí. Pero también, si no estás en la fe, tendrás un corazón corrupto. Hechos 16:5 dice que somos confirmados en la fe. Amén. Pero también está el antónimo y es alguien inestable en la fe. También hay débiles en la fe. También hay inestables. ¿Por qué? Porque solo se quedaron en esta expectativa de recibir algo para ellos, pero no de vivir por medio de la fe, no perfeccionarse en la fe, no crecer en la fe, no edificar en la fe, no permitir pasar ciertas pruebas para que tu fe fuera probada. Romanos 1:8 dice algo tremendo. La fe se debe divulgar. Yo le estoy dando los textos para no leer completamente. La fe se divulga, la fe se testifica. Usted no puede ser alguien de fe y no hablar de la fe que tiene. Yo hace unos días le decía a una persona, ¿por qué no le hablaste del Señor? Es que le hablé en un lenguaje que podía entender. Le decía, ellos necesitan entender, ellos necesitan oír de nuestra fe. Aunque sean doctores, aunque sean presidentes, aunque sean senadores, aunque sean diputados, aunque sean autoridades, ellos necesitan oír nuestra fe y que nuestra fe sea divulgada. Nuestra esperanza, tenemos una esperanza gloriosa y es Cristo. La fe se divulga. Oh, pastor, pensé que era solo para creer, Connie. No, la fe se divulga. Romanos 4:22, en la fe te fortaleces. Entonces también veamos que si no te fortaleces en la fe, eres un débil en la fe. Que si no divulgas la fe, divulgarás cualquier otra cosa. Romanos 5:1 nos habla de la justificación por medio de la fe.
Oye, la fe tiene una vida. Sí, es una vida activa, ¿sabe? Porque la fe es la vida de Cristo, la sustancia. Él era la convicción de lo que no se veía. Él es el que no se ve, Él es el que se manifiesta en las cosas que se ven. Él es la fe. Y termino, porque esta palabra quiero afirmarla en ustedes. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, amados. La fe no es solamente para pensar en cosas que me beneficien. La fe crece en nosotros por medio del oír palabra de Dios. La fe crece en mí por medio de ser perfeccionada. La fe aumenta en mí cuando vienen dificultades y pruebas. Quiero que usted sea en esta noche alumbrado y muy exacto en lo que le voy a decir. Amados, la vida de fe es mucho más allá que una creencia. Es algo vivo y activo que tiene muchas manifestaciones, de las cuales le hablé 7 hoy. Pero vamos a seguir profundizando porque Dios me habló de que en esto debemos ser exactos. Entonces, cada vez que hables de fe, dirás: la fe me permite estar firme. La fe me permite hablar el mensaje correcto. La fe está creciendo en mí porque estoy siendo ministrado por la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Amado, si esta palabra es revelada, si usted se permite el despojo de toda enseñanza de la fe, y parto por los evangelistas bien intencionados, porque no quiero hablar de los profetas con intereses personales. Dicen que se cayó. No hagamos nada. No, seguimos. Rogamos al Espíritu Santo siga ministrando sus vidas en esta hora. Que nosotros caminemos conforme a la palabra del Señor. Que nosotros caminemos conforme al rema de Dios. Y que come constantemente palabras que edifiquen tu fe, que afirmen tu fe, que fortalezcan tu fe, que te permitan anunciar tu fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tomo esta palabra como lo que dice el Salmo, como una lámpara, como una lumbrera. Y por el Espíritu la levanto, y que las mentes, los entendimientos sean alumbrados por tu palabra. Que aquellos que hoy han oído esta palabra sean confirmados en la fe y se sientan unos poderosos en ella, firmes en ella. Que recuperen fuerzas, que recobren energía, vitalidad. Que puedan entender por el Espíritu que hablar de fe es hablar de tu persona, es hablar de tu sustancia, es hablar de la esperanza gloriosa que sobrepasa lo que este hombre natural quiere, anhela o desea. Padre, necesito que mi fe crezca, se aumente cada día. No para que me prosperes económicamente. No para que sanes solamente. No para que me des un esposo, una esposa. No solamente para que me des un hijo. No solamente para que me cambies de trabajo. Yo necesito la fe para permanecer firme hasta el día de nuestra cita eterna, cuando para siempre estemos contigo.
porque no somos de los que volvemos atrás. No somos de los que te buscamos por panes y peces. No somos de los que nos escondemos detrás de una buena declaración cuando nuestro corazón está lejos de ti. Padre, amamos tu presencia. Ruego que nuestra casa sea fortalecida en esta fe y sean alumbrados los ojos del entendimiento para ser más exactos en esta temporada. Oramos en Cristo Jesús. Amén.